Bienvenidos compañeros a Help Me Opos. Vamos a ver hoy preguntas de temario general de Derecho Autonómico. Preguntas sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Título primero, la Comunitat Valenciana. Título segundo, de los derechos de los valencianos y valencianas. Y título tercero, la Generalitat. ¿Cuántos títulos componen el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana? 10. ¿En qué año ha sido la última reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana? 2006. ¿Qué institución indica el Estatuto de la Comunidad Valenciana como alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el título 1 de la Constitución y en el Estatuto? El Síndic de Greuges. ¿Qué institución estatutaria se encarga de realizar dictámenes preceptivos en los anteproyectos de reforma de estatuto, de leyes, de proyectos de decretos legislativos y reglamentarios, así como interpone recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias? El Consell Jurídic Consultiu. Según la nueva redacción del Estatuto en el 2006, ¿cuál es el número de diputados que componen les Corts Valencianes? No inferior a 99 diputados, elegidos por sufragio universal, libre e igual, directo y secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana. ¿Qué dos títulos fueron añadidos nuevos al Estatuto de la Comunidad Valenciana tras la reforma de 2006? Relaciones con el Estado y otras comunidades autónomas y las relaciones con la Unión Europea. Tras la reforma del 2006, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias aparece reconocida como órgano consultivo y deliberante para determinar las bases y métodos de participación de la administración local. ¿Qué título del Estatuto de la Comunidad Valenciana está dedicado a la Generalitat? El título 3. De acuerdo al artículo 1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el pueblo valenciano está históricamente organizado como Reino de Valencia. ¿De cuántos artículos está compuesto el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana? 81. El artículo 1.2 nos indica que la Comunitat Valenciana es la expresión de la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano y se rige por el presente estatuto, que es su norma institucional básica. Según el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana gozarán de los derechos políticos definidos en este estatuto siempre que acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España. De acuerdo al artículo 4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la bandera de la Comunitat Valenciana es la tradicional señera compuesta por 4 barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta. Según el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la sede de la Generalitat será el Palacio de este nombre, en la ciudad de Valencia. ¿Cómo se regulará el alcance y contenido del reconocimiento de los derechos de las comunidades de valencianos asentadas fuera de la Comunitat Valenciana? Por ley de les Corts. El derecho civil foral valenciano se aplicará
con independencia de dónde se resida, a quien ostente la vecindad civil valenciana conforme a las normas del título preliminar del Código Civil, que será igualmente aplicable para resolver los conflictos de leyes. Una ley de les Corts determinará la simbología heráldica propia de la Comunitat Valenciana, que integra las 3 provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Las normas y disposiciones de la Generalitat y las que integran el derecho foral valenciano tendrán eficacia territorial, excepto en los casos en los que legalmente sea aplicable el estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad. El artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana nos dice que la institución normativa del idioma valenciano es la Academia Valenciana de la Llengua. Título 2. Según el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, los valencianos y valencianas en su condición de ciudadanos españoles y europeos son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos individuales y colectivos. De acuerdo al artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas, sin perjuicio de lo que disponga la legislación básica del Estado. Una ley de les Corts. De acuerdo al artículo 9, todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus asuntos. En esta pregunta todas son correctas, que son de modo equitativo e imparcial, en un plazo razonable, para gozar de servicios públicos de calidad. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿pueden los valencianos y las valencianas participar en la vida política? Sí, tienen derecho a participar de forma individual o colectiva. La Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana se elaborará según el artículo 10 mediante una ley de les Corts. Según el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que contendrá la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, el conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social. Según lo indicado en los artículos del 11 al 17 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, indica la respuesta correcta. En este caso, todas son correctas. La Generalitat garantizará, en todo caso, a toda persona afectada de discapacidad el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad. La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, velará en todo caso para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminación de ningún tipo, y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. Y la Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores e intereses del pueblo valenciano y respeto a la diversidad cultural de la Comunitat Valenciana y su patrimonio histórico. Título 3. ¿Cuántos capítulos forman el título 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana? 7. Conforme el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Generalitat está constituida por el conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana.
Forman parte de la Generalitat, todas son correctas, les Corts, el Consell y el President. Indica cuál de las siguientes no es una institución de la Generalitat Valenciana, pues no lo es el Consejo Escolar Valenciano. Sí lo son el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia de la Llengua y el Comité Econòmic y Social. ¿Cómo se denomina el título 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana? La Generalitat. Según el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿a quién corresponde la potestad legislativa dentro de la Comunitat Valenciana que también representan al pueblo? Les Corts. Según el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, les Corts podrán celebrar sesiones fuera de su sede de Palacio de los Borja de la ciudad de Valencia en otros lugares de la Comunitat Valenciana, cuando así lo acuerden sus órganos de gobierno. ¿Dónde está situada la sede de les Corts? En el Palacio de los Borja de la ciudad de Valencia. Indica cuál de las siguientes funciones no es una atribuida a les Corts según el artículo 22. No es su función controlar la acción del sistema aduanero del puerto de Valencia. Sí que lo son las otras opciones: elegir al presidente de la Generalitat, interponer recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional y el control de la acción del Consell. Según el artículo 23, les Corts estarán constituidas por un número de diputados y diputadas no inferior a 99. Los diputados y diputadas elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización. Según el apartado 3 del artículo 23, los miembros de les Corts gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, aun después de haber cesado su mandato. El apartado 4 del artículo 23 dice que les Corts son elegidas por 4 años. El mandato de sus diputados finaliza, en este caso todas son correctas, 4 años después de las elecciones, el día de la disolución de la Cámara por el presidente de la Generalitat y el día antes de las elecciones. La disolución y convocatoria de nuevas elecciones a les Corts se realizará por medio de decreto del presidente de la Generalitat. En cualquier caso, les Corts electas se constituirán a partir de la fecha de finalización del mandato anterior en un plazo máximo de 90 días. Según el artículo 24, la Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado 1 del artículo 23, será aprobada en votación de conjunto por las 2/3 partes de les Corts. La Ley Electoral Valenciana garantizará por cada circunscripción provincial un mínimo de 20 diputados. Según el artículo 25, les Corts nombrarán a su presidente, a la mesa y a una diputación permanente. Les Corts aprobarán por mayoría absoluta su reglamento, que tendrá rango de ley. Les Corts funcionarán en pleno y comisiones. Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los periodos ordinarios de sesiones serán 2 por año y durarán como mínimo 8 meses. Los periodos ordinarios se iniciarán septiembre
y febrero el segundo. Tendrán la consideración de sesiones extraordinarias las que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, convoque el presidente a propuesta del Consell o el presidente a propuesta de la Diputación Permanente o a petición de una quinta parte de los diputados y diputadas. Todas son correctas. Les Corts adoptarán los acuerdos por mayoría simple, excepto disposición expresa en sentido contrario. Para adoptar acuerdos es necesaria la presencia de la mitad más uno de los diputados y diputadas. Las leyes de la Generalitat, según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, serán promulgadas por su presidente en nombre del rey. Según el artículo 26, la iniciativa legislativa corresponde ahí son correctas, les Corts y al Consell. Según el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a quien corresponde la facultad de presentar candidatos para presidente de la Generalitat, a los grupos parlamentarios. Indica la respuesta correcta. El presidente de la Generalitat será elegido por les Corts de entre sus miembros y nombrado por el rey. El artículo 28, apartado 2, indica que la moción de censura no podrá ser votada hasta 5 días después de su presentación. El presidente de la Generalitat, con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar la disolución de les Corts mediante un decreto. Según el artículo 29, el Consell es el órgano colegiado de gobierno de la Generalitat que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. El apartado 3 del artículo 29 indica que la sede del Consell será la ciudad de Valencia. Según el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿quién podrá plantear ante les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley? El presidente de la Generalitat, previa deliberación del Consell. De acuerdo con el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿qué mayoría será necesaria para la aprobación de la cuestión de confianza planteada por el presidente de la Generalitat? Mayoría simple de les Corts. La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del presidente, se exigirá en los mismos términos que este estatuto determina para los diputados. ¿Quién está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad en la Comunidad Valenciana? El Consell. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Valenciana en el que culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, artículo 33? El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La elaboración entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Consellería competente en materia de justicia será a través de la Comisión Mixta. De acuerdo al artículo 34 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. En la resolución donde se convocarán concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de magistrados,
jueces, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, se tendrá en cuenta su especialización en, A y B son correctas, Derecho Civil Foral Valenciano y el conocimiento del idioma valenciano. En relación a la Administración de Justicia, corresponde a la Generalitat. Indica la respuesta incorrecta, es decir, la que no corresponde a la Generalitat es la Administración de Justicia Militar. Las que sí corresponden ejercer en la Comunitat Valenciana todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado. Proveer de medios personales, materiales y económicos a la Administración de Justicia. Y la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita que podrán prestarse directamente o en colaboración con los colegios de abogados y las asociaciones profesionales. En materia de derecho civil foral valenciano, los órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana tienen competencia para, indica la respuesta incorrecta. En materia de derecho civil foral, los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Valenciana no tienen competencia para la resolución de cuestiones de competencias entre órganos administrativos de la Comunitat Valenciana. Sí lo tienen para el conocimiento de los recursos de casación y previsión como competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los recursos de casación para la unificación de la doctrina y el recurso en interés de ley en el ámbito contencioso administrativo cuando afecten exclusivamente a normas emanadas de la Comunitat Valenciana. ¿Cuál es el órgano al que velará por la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el título 1 de la Constitución española y 2 del presente estatuto, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana? Artículo 38. El Síndic de Greuges. ¿Cuál es el órgano al que corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat, los entes locales comprendidos en su territorio y del resto del sector público valenciano, así como de las cuentas que lo justifiquen? Artículo 39. La Sindicatura de Comptes. Según el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el órgano consultivo supremo del Consell de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica, se denomina Consell Jurídic Consultiu. ¿El Consell puede elaborar decretos legislativos? ¿Cuáles son las condiciones? Sí, por delegación de les Corts y en las mismas condiciones que se definen en la Constitución española. De acuerdo al artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la legislación de les Corts prevista en el presente estatuto revestirá la forma de Ley de la Generalitat. Artículo 44.5. El desarrollo legislativo de las instituciones de la Generalitat previstas en el artículo 20.3 de este estatuto requerirá para su aprobación mayoría de 3/5 partes de la Cámara. Las normas reglamentarias, los acuerdos y otros actos administrativos de los órganos de la Generalitat se pueden recurrir, pero ¿ante qué jurisdicción? Ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el artículo 47 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, las leyes de la Generalitat quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa y están sujetas solo al control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.